Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros seguidores, nuestras ladies y... Gentlemen. ¿Cómo están? Capítulo 19. Soy el potito se nos mueve. Oye, hoy día vamos a hablar igual de algo que dejaron en el buzón de sugerencias. ¿Ya? ¿Te parece o no? ¿Ya, po? ¿Cuál? Pero primero, Démosle. ¿cómo va la energía? ¿Cómo llegamos hoy día a este capítulo 19? Ay, bien. Yo con eso sí, con frío, como que llueve, no llueve. ¿Te quieres grabamos en la cama? Acostamos. Ay, la última vez estuve inflada como 4 días con las cabritas. Pero podemos cambiar, podemos podemos comprar comprar pizza. o helado. No. No, helado porque está muy helado. Pero ponemos estufa. Torta ¿Pero por de... qué tiene que ser con comer? Ah, Ella, todo la porque empezó el saludable. régimen. Claro, ella la que no come Tú te nada. comías un La kilo de anoréxica, manzana, por la nosotros con nosotros. la anoréxica. Mira, cómo se ve flaca, mira. No, sí, súper. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo llegas hoy día al programa 19? Bien, amiguita, estoy tranquila. ¿Eh? Sí, estoy tranquila, estoy contenta. Ando con primera capa. Andáis más relajada porque sí. el capítulo anterior andáis yo chay. Es que ustedes, pues esos temas, y ustedes saben que yo soy medio complicada, pues igual. La culpa es nuestra ahora. Como que queremos dejarte mal frente a la audiencia. No, La culpa es nuestra. yo Cállate, soy las como patitas de esta weá. Yo ¿Tú soy soy complicada? como... Sí, pues yo siempre lo dije desde el capítulo 1, que yo era complicada. No, tú dijiste que eras desubicada, no complicada. Bueno, No, pero también, es complicada. no, sí, yo soy complicada. Bueno, por algo también llevo tantos años sola, pues. Ah, Ay. andáis sola. Oye, tú. Tienen Sí, para es que verdad, es verdad. se lo pasemos como tú me dijiste en un capítulo, toma, para ahí tienen para que Le pongáis más color. Envidiosa. Te pico una cebolla. Ya, bueno, no importa. Lo importante es que Estás hoy... tranquila. Sí. Hoy día estoy estás tranquila. ¿Y Sí, tu Pamelita? Estoy muy tranquila. Yo bien, floreciendo, recalculando siempre mi camino. Se viene tu cumpleaños. A mí Deberíamos me hacer gusta una estar de fiesta. cumpleaños, no, Siempre. cuando cumplo 50. Ah, pero falta caleta, vos, No, papi. amiga, no falta. No falta tanto. Ya, pero deberíamos Juntemos plata. deberíamos hacer una fiesta para tu cumpleaños con baile. Ah, buena, podríamos ir a bailar. A estos discos de baile. cuestión que Acá. la No, gente. ¿por qué con tanta gente? No, Ya, nosotras acá, nomás. ya, bueno, ya. Nosotras y los niños y sus maridos y listo, se acabó. Sí, Ya, po. y mi entre amiga de nosotros- Zumba. No, nosotras. No, te estamos diciendo Te estamos nosotras. diciendo. Ya, bueno, ¿Sabes lo que conocer deberíamos gente. hacer? Una fiesta de disfraces. No, me carga el disfraz. Oh. Me carga. Una ¿Por qué no fiesta- puede ser Ya, una pero normal? falta todavía, no, porque Una no nos vamos a fiesta poner a pelear. con temática de los 80. No, también me carga. Oh. No puede hacer Ya, un bueno, tú regalo no vas. bonito. Tú no vas. Bueno, ya no va. Me excluyó. No va, pues. Si no le gusta nada, pues no le gusta nada. Pero No, puede pero ser falta una- todavía en septiembre, falta todavía, tenemos tiempo para poner varios capítulos para ponernos de acuerdo. Hagamos una fiesta con temática. Ya. De Vení película. con pijama. De película. Con tu Película. pijama que trajiste para el día del capítulo. Nanay, tan linda mi amiga que llega y dice, ya estamos listos. Y no era con Y no pijama. era con pijama, yo traje mi pijama. Sí, pues, pero si dijimos que íbamos a estar en la cama con pijama, pues como dice la Vicky G. No, eso es sin pijama. Ya, Sin pero pijama. yo con pijama, pues. Sin pijama, llama, sin pijama. No es así la canción. ¿Cómo pero es? A bueno. ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pues ya ¿Cómo que es? Voy a tú que poner sabes la cara. tanto. Ya, pero Sí, ¿cómo pues, es? ya, Oye, pues, ¿cómo es ¿cómo esa es? canción? ¿Viste? Se le olvida si todo con clorita. No, porque la Becky G dice así como... Sin Nos vamos para tu pijama, casa. pasa. Sin Sin pijama. Ya, pero bueno, Y pues- soy una nena en la cama. Esa, Ay, que, por favor. Si no sabes. esa canción. A ver, Aquí viene. mira. Espérate que no tengo el premio. Ah, No, no puede ser. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar hoy día mientras Sin ella pijama, ocupa? sin pijama. No, vamos a hablar de mi calor. Oh. Ya puedo poner el coro, ¿eh? Vamos pa' tu casa. Quedamos en la cama sin pijama. Con pijama. Pijama, ya. Oye, ya al tiro la compraste. cochinada. Pero esa canción habla de que ella se va a meter a la casa de un hombre. Sí, pues nosotros no. A otra cama, de otro nosotros hombre. nos vamos a la cama Pero está acondicionada. para capear el frío que Aparte que tenemos. déjame decirte que esa Becky G, Karol G, no sé, Tú bien, frío, porque bien tú no te calentona levantas. que es, po. Ah, no, y ahí. Ya. Asegurado, pues.
Bueno, Ya, bueno, vamos Poco a hablar en de el algo tema- que también tiene relación de pijama. Sí, mucho tiempo en pijama. qué buen momento. Sí. Aunque fue trágico, pero fue un buen momento. Por favor, te doy la palabra. Sí. Vamos a hablar de la pandemia. Que somos 3 sobrevivientes de la pandemia. Sí, hay que Y ver el nuestra lado. lady y todos nuestros seguidores también Sí. son, de verdad, yo creo que ha pasado muy rápido el tema, pero yo creo que nosotros como No le hemos visto el país, peso. como grupo, no le hemos visto el peso de que Sí. sobrevivimos una pandemia. lo Muchos pueden perdieron contar. a sus familiares Sí. y Nosotros esto tuvimos quedó la así dicha como que en el no. pasado. Y yo creo que dentro de todo, bueno, este país también es súper resiliente, siempre pero se pasa de para, todo. sí, bueno, porque nos Oye, debieran fue- dar como dicen un humorista, debieran darnos un bono por nacer en Chile, porque el terremoto, las inundaciones, Sí, los huracanes, todas las cuestiones, porque ahora también tenemos huracanes, ¿cachai? O vientos fuertes, no sé cómo se llamará, pero el tema de la pandemia yo creo que está dormido todavía y yo creo que poco valorizado todo lo que vivimos y todo lo que tuvimos que hacer sin saber nada No. del futuro, Adaptarnos. nada, adaptarnos. Súmale a eso que fuimos conejillos de India con las vacunas. Porque no habían estudios de años cómo podía. Sí, pues las vacunas se aceptar demoran después. muchos años en Pero salir. claro, y no, imagínate algo tan rápido. Y por eso yo sí he sido, como siempre, un poco desconfiada. Porque, de repente, hace un par de meses, una vacuna, tira, ya estaba lista. ¿Cachai? O sea, no sé, yo tengo mis temas. Claro, tú soy tenés tu tan- teoría. pero no soy espérate. tan crédula con Pero con espérate todo que- eso, porque igual siento que hay un tema genético, ¿cachai? Hay hartas cosas que son asociadas a un virus. Pero espérate, que aquí hay un tema también, porque se acuerdan cuando estaban tratando de llegar a la vacuna, que había un investigador que la había logrado y lo mataron. O de los que han Y descubierto después- Ya, cura po, para los esos que cánceres. estaban en ese laboratorio en Asia. Sí. Ya, pues, pero ¿por qué, pues? O sea, eso pasó y eso realmente será verdad. Claro, pues ¿Cachai? todos O sea, dicen por el tú- tema de tú los podís- laboratorios, tú que podís son poner, negocios. es como cuando tú te dicen que conocí a alguien, o sea, creer en la mitad y la otra mitad la ponía en duda. ¿Cachai? O sea, es que la situación Tan que simple como estábamos eso. no podíais poner mucho en duda, pues. Bueno, era ponértela o no ponértela. Y en un minuto era... Ponérsela. Sí, pero en un minuto no, pero ya Amiga, hablando en serio. nosotros la pusimos varias veces. Era el tema de poder enfrentar el COVID si te daba de una forma mucho más... No tan terrible, No no tan tan terrible, porque mortal. mira, más preparada. Porque ¿a ti te dio COVID? No. A mí sí, ¿A dos ti te veces. dio COVID? 2 veces Ya. saliendo. ¿Y a ti? A mí me dio COVID con la primera vacuna. Amiga, estuve en la clínica, bueno, me vino un infarto al tímpano de la fiebre que tuve, ¿cachai? Bueno, y estaba con la vacuna. O sea, yo me sentía pésimo porque Claro, primero le dio a imagínate mi los que marido, no tenían a mi la marido le dio sin vacuna, ¿cachai? Y estuvo una semana muy, muy, muy mal. Y a mí cuando me dio con vacuna, de verdad, que yo decía, "Guau, porque el doctor te decía, mira, gracias a Dios los síntomas son controlables y todo, porque yo estaba saturando bajo, entonces tuve que estar un ratito ahí para que me dieran un poco de oxígeno hasta que me estabilicé y me vine. Pero me decía, no, los síntomas que tenéis son súper controlables en este minuto. Y yo cuando él me hablaba, porque como todo esto era nuevo, yo decía, ¿qué pasa con los que les dio COVID? Bueno, yo tuve un tío que murió de COVID. Antes de tener la vacuna, pues. Antes de tener la vacuna. ¿Cómo se habrán sentido? Pésimo. Yo veía en las Igual fue harto noticias, tiempo. Ah, en las po. noticias una señora que estaba en un departamento que tenía COVID y se había filtrado que ella tenía COVID y todavía no se sabía mucho y le tiraban cloro por debajo de porque hubo harta ignorancia, le tiraban cloro debajo de la puerta, le pedían que se fuera, porque también esto fue como el caos en los primeros Sí, meses, po. ¿cachai? Ya, pero es que pasa también porque ahí tú te das cuenta que hay mucha ignorancia igual. Porque bueno, igual, o sea, te pueden decir varias cosas, pero igual tienes que escuchar cuando sale el ministro en ese momento, hablaba. O sea, las cifras eran, claro, eran alarmantes, porque tú mirás y en la mañana, no sé, iban 1.100. A las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, 4.200. Sí, po. Y después empezaron a era hacer increíble. El balance lo hacían después a las 12 del Sí, día. po. Tenían un horario. Bueno, hoy día no hay mucho parecido. O sea, hoy día hay harto parecido porque en la mañana tú prendí el canal que sea
y te empiezan a decir cuántos muertos amanecieron de toda la delincuencia que hay, de la No, la pobre gente de Venezuela también dan O cifras sea, sí, horribles. igual le ha tocado pesado. Ya, pero mira, la producción hizo un listado para ver para el vaso saber- medio lleno y no medio vacío, no acordarnos de las cosas tristes Sí. que se vivieron. Claro. Entonces nos hizo un listado de preguntas para que nosotros contestemos y veamos de qué manera nosotros llevamos la Vamos a pandemia. jugar. Yo estaba O sea, tan para eso feliz vamos a porque no jugar. tenía que hacer el abrazuqueo, el besuqueo, el contacto. Ah, Estaba tú tan estabas feliz. feliz. No tenía que andar haciendo Dedito. comida para los niños. No, que No, yo pues no igual puedo. había que hacer Los comida, potes, po. pero los potes, mandar los potes con comida. No, pues pero es que yo con los niños estábamos... Igual fue difícil Sí, para los que po. teníamos hijos, porque igual de todo a mí me tocó la Fernandita, que duró La de María Guaguita, duró una semana en primero básico. Yo tuve que enseñar a leer y las Sí, porque pobres esto fue en profes marzo, ¿te acordás? sí, y las, Sí, y pues, la las mía era pobres chica. sí, el 14 de marzo o el 10 de marzo nos mandaron todos para la casa. Pero dice, la Hace profe un año. te decía, "Oiga, la niña no está avanzando en lectura." Chucha, ¿qué quiere que haga? Pues, si yo también tengo que trabajar, pues, ¿cachai? Y ahí mi papá... No, a mí eso y está ahí en me la casa, acuerdo- lo amaba. Ahí me acuerdo Uy, que yo mi lo papá me amaba. mandó en taxi el libro, el silabario, para que le enseñara a leer, weón. Santa Qué solución. Ya, empecemos entonces. Ya, juguemos. dale. Ya, me voy a poner lente porque si no, no veo nada. Entonces, Veamos. Vamos. ¿quién se escapó de Santiago en pandemia? Yo, porque mis papás viven fuera de Santiago, entonces tenía que ir a dejarle mercadería y cosas así, y ya habían pasado, ya estaban dando los permisos. Entonces yo dije, ya, voy a ir a la comisaría, porque solamente eran como cosas como riesgo, que tenía que súper justificar para poder salir, sobre todo a otra región. Entonces yo fui y fui a Carabinero, y justo había una señora carabinero, ¿cómo se dice? Carabinera. Una carabinera. Y yo ahí le empecé a explicar, pues, ¿sabes qué? Yo tengo a mi papá y a mi mamá, Ya tercera. tercera edad. Ellos estaban... Y eran de riesgo ellos, porque No, por la edad eran de sí, riesgo. pues, entonces decía, no tienen vehículo, no tienen nada, viven en Aislados. esto, y mis papás, pero sabes que a mí casi me cae una lagrimita. Yo estaba para el Oscar, me daba casi una lagrimita. Tal como actuaste el día que te metiste en un funeral para llegar temprano a Sí, buscar tal a tu cual, hijo. pero aquí era face to face, entonces era distinto, porque no podía tener ninguna reflejo en mi cara que dijera que estaba mintiendo, porque más Obvio. encima le estaba mintiendo la autoridad, pues cachai, qué miedo. Entonces le dije, y necesito el permiso y la cuestión. Entonces me dice, ya bueno, le vamos a dar la autorización, así como por 2 días. 2 días, ¿cachai? Entonces me dice, bueno, va a ir obviamente en vehículo, que sea así, voy a ir en vehículo. Y yo, sí, porque mis padres, así. No, los metí al desahucio, pero al tiro. Entonces me dicen, ya, ¿y quién viaja? Ya, mis hijos, qué sé yo, todos vacunados, papá. Ya, el número de la patente, pero ¿sabe qué? Necesito 2 permisos, ¿pueden ser? No, Dije, porque mi marido va a llegar después y él los va a llevar y los va a trasladar porque él tiene más fuerza para andar trasladando a este hospital. Entonces dije, ¿podrían ser 2? Y justo Raúl tenía que venirse el día antes porque tenía toda esta cuestión en terreno. Y ahí les dije, ya bueno, dijo, vamos a hacer una excepción y les vamos a decir que nos fuimos en 2 autos. Y me fui para allá. Y llegué, pero yo a mi papá no lo había visto en meses, po. No, En yo, Es que eso meses. pasó. yo no fui, Sí, po. yo no me arranqué al tiro en pandemia, Oye, y no mentí. No, yo me fui. Es que no, si lo veis bien, no dijo mentí, nada. Yo no me tampoco. fui como 3 meses a Viña. Pero con los Ya, pero permisos te fuiste a tu correspondientes. segunda vivienda, Sí, me pues, fui y a la eso se segunda podía. vivienda porque además también para cambiar de aire y en verdad sabes que fue súper bueno porque por último, y es que aquí encerrada y ya me estaba... No, y tú vivías en departamento, porque Qué por lo bacán. menos casa tenías el El patio. patio. po. Yo a raíz de eso me cambié de casa, porque el departamento era súper chiquitito, No, está ahí teníamos 2 cagando. habitaciones, la Isi se quedaba en su habitación que compartía con su hermana en No, y si se clase. llegaba a enfermar uno. Yo me tuve que hacer en el balcón una oficina, la cerré, y ahí tenía yo y la Fefi su estación para poder estudiar, y mi marido estaba en el Comedor. living, y era
súper chiquitito el Sí, departamento, y ahí surgió la necesidad de irme, porque yo, bueno, mi marido parecía hámster, bueno, daba vueltas y no estaba, Qué estaba terrible. del balcón que era chico, del balcón al comedor, bueno, era una cuestión impresionante. Sí, pues, no, me lo complicado. topaba en todos lados, ¿cachai? Yo que nosotros con el Emilio, pero ya se estaba acabando la pandemia y ya podía ir salir y viajar y todo. Y fuimos a Buenos Aires. Ah, mira. Sí. Sí, porque teníamos que ir a unas cosas como del estudio del Emilio y esas cosas. Sí. así. Y fuimos y nos hicimos el Ay, el hisopado PCR, acá. saca. Y después nos tuvimos que hacer allá. Nos fueron a hacer al hotel donde nos quedamos allá. Y te juro que gasté. Pero yo ¿sabes creo cuando que fuimos? Más que lo que me costó todo el viaje. Oye, pero cuando fuimos ¿Por qué? a Porque la me costó Euro, supercaro, ¿verdad? cuando fuimos a los Estados Unidos juntos, Sí. cuando Tuvimos que ir a era, miles de papeles. no, y era aleatorio, entonces estoy justo y dijeron terminado en 4, puta, Y la yo cagada. sola ahí haciéndome Ahora, yo por trabajo tuve que viajar Ay, harto en qué pandemia. rabia. Mucho. Y me daba risa porque en la fila para ingresar tenía que tener una cierta distancia, bueno, y después nos metían en el avión y todos juntos, pues bueno, y no podía entender esa cuestión. Oye, pero qué rico en ese tiempo porque la gente en el avión no se paraba al tiro, porque te hacían salir por fila, por Sí, columna. pues, sí. no Entonces, juntarse después te decían, todo. Pero igual todos se juntaban abajo. No, pero igual la gente respetaba. Sí. Yo encuentro que esa Si uno medida se estaba debería cagado de miedo haber también, seguido. Sí, pues no tenía No, susto. si uno tenía miedo, y no Obvio, tanto por uno, porque obvio. además llevaba ahí el tema para tu casa. Yo Pero es que recuerdo- después te empezaste a dar, después era otra cosa que decían que la gente de la tercera edad, los niños crónicos, yo que tengo 3 en la casa, niños crónicos eran los más como sensibles, claro, al tema, pero empezamos a ver muerte de gente que era súper deportista, a mí me que no dio el tenían COVID, enfermedades de base, nada. a mí me dio el COVID y yo me enteré que tenía COVID tomándome una Aperol y fumándome un cigarro, po. Que tenía COVID. No, yo Y loca, y yo tosiendo, yo me acuerdo que yo tosía en la cama con la más chica al medio, Raúl, los niños cada uno en sus piezas, que son todos asmáticos, y a ninguno le dio, pero me dio a mí. No, yo cuando Toma le dio genético, amiga. a Sí. Rodrigo, nosotros lo dejamos en una pieza con las niñas, yo le llevaba las cosas en un carrito, porque todavía no había podía mucha salir a información, comprar nada pero no tampoco, había po. mucha información No, aparte al que no podía respecto. tomar nada, paracetamol nomás. Pero y además cuando yo viajaba, lo primero que era, avisaba, ellos iban a las piezas, yo tenía una caja a la entrada de donde vivía, y yo me desvestía ahí, Así y es, tiraba así es. las cosas, porque tenía una ruedita, entonces la tiraba como por la cocina y llegaba a la logia, y se quedaba ahí, le echaba el isofor y todo, se quedaba ahí, se tenía que lavar aparte, y yo me metía al tiro a bañarme. Qué manera de comprar isoform en ese Y tiempo. esa cuestión y me cuaternario, hacía, Amonio cuaternario. el PCR, po. el PCR, que era el desechable, Sí. y lo El dejaba ahí antígeno. porque después tenía que mandarlo, y además también para darle una seguridad A a mi tu familia, familia, po, ¿cachai? obvio. Sí, Ya. y los que hayan estado contigo. sí. ¿Quién pensó que tenía COVID la primera semana que salió lo de la Yo, pandemia? mis síntomas eran todos. Yo igual, yo esa noche, la primera noche, que me acuerdo que fue como día, Le duele la yo tuve cabeza, cumpleaños ancho. en marzo, el 10, y fue como esa semana que empezó lo Sí, del po, para tu COVID, cumpleaños. ¿te acordáis? Mm. Sí. Entonces yo me acuerdo que esa noche llegué al trabajo y yo dije, no, yo tengo COVID. Tosía, según yo tenía fiebre, todos los síntomas. Pero no tenía. po. Yo también. No tenía. Dolor de cabeza intenso. Hoy me Me duele duele un la poco cabeza, acá. sí. Escalofrío, sí, igual tengo escalofrío. Que te tocaba y te que te dolía. dolían las rodillas, todas las articulaciones. Sí, también me duele siento- todo. Oye, pero yo te No, tiritaba. dificultaba respirar. Sí, igual como que no Sí. puedo respirar, no puedo llegar al tope. ¿En serio? Sí. Yo hacía el ejercicio así como... ay, Pero después O sea, cuando me dio, me di cuenta que era totalmente Sí, distinto. que lo porque otro de era todos los horrible. síntomas que decían en la tele, ustedes lo iban adaptando. Sí, po. no, yo los tenía todos. Yo también Esa, los pero tenía tuve una todos. pura noche. De hecho, esa casi no noche. voy a la urgencia, así como, ay, parece que tengo. No. Ya. Yo no, nada, por si acaso le interesa. Ay, mi chiquitita, pero qué tan linda usted. ¿Quién se metía en pijama a las reuniones por Zoom? O Teams, no sé. Yo, pero con el colegio. A la reunión del Sí, colegio. sí. Y sabí lo que hacía Renato, es que Renato igual es mi niño complejo, pero también, bueno, un crack. Decía, Renato Muñoz, acá mis presentes. No. Dormía todo el rato. Pero con audífono, para cachar cuando le dijeran Renato, abro la cámara.
Mentira. Sí, y la reunión de apoderados la hacía en pijama. Me ponía un chaleco arriba y era como que... No, "Oh, te hace frío". yo lo que No, traté de estáis no loca. hacer con mi marido era perder el hábito de nosotros nos levantábamos en la mañana, teníamos una rutina, nos levantábamos, nos bañábamos, Se tomábamos vestían. desayuno, ventilábamos, Ah, sí, po. porque ventilábamos y las niñas se levantaban, se bañaban si querían o estaban bañadas en la noche, pero no, ellas se bañaban, siempre se han bañado en la mañana. Y se ponían el pijama y se ponían un polerón encima. Las teníamos con pijama porque además que hacía frío, que nos tocó invierno. Sí, ¿qué te ¿cachai? vaya a andar vistiendo si no te veía Y nadie? fue pijama, todo, pero yo no, me ponía una calza, por eso también como que no me di cuenta cuando subí de peso porque usaba ahí o pantalón de buzo o pata y no me di cuenta después cuando me fui a poner un jeans. No, Oye, no, pero yo ¿no te fui- pasó que yo te fui a pusiste trabajar. las zapatillas o los zapatos y encontrabas que te quedaban chicos? Ay. A mí me pasó eso, el pie de tanta pantufla. Ah, O a pata pelada. Yo fui a trabajar toda la pandemia. Ah, Que sí, me iban a Raúl buscar, igual. es que en el laboratorio tenía que ir igual. Raúl igual. Me pasaban a buscar todos los días temprano, me iba con don Fernando y después en la tarde me traía. Y teníamos ese permiso que duraba 7 días. Y después la sí, empresa po. te lo renovaba de nuevo 7 días Oye, después. y ese laboratorio, ¿el distinto al que trabaja ahí ahora? Sí, po. Sí, por el que queda en la esquina donde trabajo ahora. Ah, pero eso te iba a decir, Quilicura. que era distante a donde tú vives, o sea, era igual a Lejos. Mm. No, pero en ese tiempo era soñado porque... Vos no te moráis nada, po. Don Fernando tomaba... Nada, me puse. Bajaba, tomaba Vespucio, la pirámide, 18 minutos se demoraba en llegar allá. ¿Y alguna vez la Nunca, controlaron? Nunca, caleta de veces. Raúl ya se los conocía. Los milicos todas las semanas. Raúl se los sobre conocía todo todos. Porque nos veníamos por arriba y se venía por donde está el hospital militar. Ah, ¿Cachai? Se venía personal. por ahí Tanto ahí. y se venía para Padre Hurtado. Sí, y para acá. saltó a Lava y llegaba para mi casa. Y sabéis que don Fernando, él usaba delantal blanco en la laboratorio y no se lo sacaba. Entonces de repente cuando lo paraban, Pensaba que era bajaba y le médico. decía, no, le sistema de siga. Ya, perfecto. Pensaba que era médico. Y don Fernando me decía, lo hicimos leso, me decía, sigamos. Y bajaba el vidrio y nos poníamos a fumar. Sí, ya. ¿Quién lavaba todo con cloro? Yo. Yo también. No, yo no. Yo iba a la feria, volvía y también. Llegaba, me sacaba la ropa, la metía al tiro a la lavadora, lavaba, me ponía a lavar todas las cosas con cloro, después secaba todo y metía al refrigerador. Yo Y creo todo que lo el hice pocas pote y veces. todas esas cosas. No, yo pocas Yo todas veces. las cosas que llegaban las dejaba en el lavaplato y ahí te las dejaba Eso con sí. agua con cloro, Sí. ¿cachai? Y después lo sacaba. Compré varias veces de esos como lavatorios que venden en la feria. Sí, sí, sí. Sí, y hacía una lavacita ahí con todo y lavaba todo. Sí, igual. Sí, porque me daba Yo al cosa. principio sí, pero después ya no. No, yo lo ya hice me como dio una siempre. cuestión. Ya. ¿Quién se pasó de las horas del salvoconducto? Yo. Yo igual, en el supermercado. Bueno, sí. No, yo, No, porque sentíais que te estaban mirando. tú salías y parece que era como de 3 horas, tú salías y decías, chucha, me quedan Primero era de 2. Ya, bueno, lo que sea, chuta, me queda, ponte tú si fueran 2 horas, me queda 1 hora 50. Chucha, mira, y la hora me queda 1 hora y media. La fila, Chucha, no me es queda como encima pasaba una súper hora. rápido. ¿Cachai? Súper. Y si ibas al doctor alguno y te atendían tarde, chucha, la weá, se me está acabando en el tiempo. Supermercado, en el supermercado yo recuerdo que yo La fila llegaba para y yo le entrar. decía al Emilio, vamos, total, se puede pedir una vez a la semana, pide uno para ti, pide uno para mí. Lleguemos al supermercado y estábamos en la fila del supermercado y viste que ahí los presidentes se ponía la gente toda en el estacionamiento, pues ya estábamos ahí y yo veía la hora y ya había pasado 1 hora. Ah, ¿verdad que entraban por bloque, po, Sí, de po. gente? No, y después cachamos que en ese Por supermercado, hora. no sé si en todos los supermercados, pero por lo menos en ese, tú podías pedir la hora, la podías agendar Sí, por po. internet. Sí, po, nosotros Entonces también. después cachamos con el Emilio que había una fila para los que iban recién y una fila para los que Para la venían de la hora. entrar. Entonces tú mostrabas la cuestión y te dejaban pasar. Sí. Yo Ay, qué heavy, yo bueno. compraba Qué por nervios. internet, yo compraba por internet la mercadería y en ese tiempo yo vivía en Ñuñoa, estaba Carlito que le mandó muchos cariños, él tenía su mini market de frutas, verduras y todas esas cosas y teníamos horario para ir a buscarlo, eso tuvimos súper Es que yo organizado. creo que la gente se ordenó bien, anduvo como... Pero más es que era el miedo, la incertidumbre, o sea, un montón de, imagínate ver todos los días en la tele que había, no sé, subían 200, 300, o sea, No, y eran que después detrás no de... sabían dónde dejar a los muertos. No, y Había después había países que no hay tenían una el mismo nivel familia económico. detrás, pues de cada uno había una familia que estaba pasando Bueno, mi tío pésimo. que falleció, puta que lo recuerdo con mucho cariño, de todos los hermanos de mi papá, yo creo que con el único que me llevaba muy bien. Y me quería mucho,
porque mi papá era casado 2 veces, pues, entonces tenía su Otra otro familia. matrimonio, ¿cachai? Y como que nosotros no los veíamos mucho, éramos su otra familia, pero el tío Jorge fue muy, muy cariñoso siempre conmigo. Y resulta que él entró al hospital por como un infarto o algo, y lo tenían que operar del corazón. Él estaba esperando ser operado. Y dentro de todo... Se contagió. Y se contagió y se murió. Wow. Sé que yo nunca había visto porque se le había muerto la hermana a mi papá y claro, estaba afectado, pero cuando me llama mi papá, yo nunca lo había visto tan afectado y yo creo que emocionalmente era el tema de que no lo pudo despedir, bueno, y te lo juro porque cuando fuimos Sonaba una alarma Sí, cuando había uno que había y cuando muerto. fuimos al funeral, que yo lo tenía que acompañar porque él emocionalmente no estaba muy bien, no podía entrar, tenían que entrar súper pocas personas al crematorio donde iba a estar porque hacen como una ceremonia. Voy a entrar en una bolsa, ¿te acordás? Sí, pues en una bolsa de basura más encima, pues amiga, que era más dramático. Ya. O sea, ni siquiera podéis ver la carita, por último, no sé. No podía ir, ni siquiera estar con ellos porque desde que entraban de urgencia y con COVID positivo no lo veía Nosotros más. tuvimos un jefe Sí. que estuvo hospitalizado. Sí. Oye, yo igual tuve unos jefes, Sí. uno que estuvo entubado boca abajo, no sé cuánto tiempo. Sí, pues. Sí, este no alcanzó a estar en tu... Ah, sí. No, No, pero lo querían echar de la clínica porque estaba hueando mucho. Pero Coca-Cola, Sí. yo decía, pórtate bien, Sí. si no Ya. te van a echar. ¿Quién no salió por varias semanas en pandemia? La Yo, Carolina y por Lillo, mí como hubiesen 3 años sido encerrada. años. Duró 3 años encerrada. Para mí era una maravilla. ¿Cuánto duró? 2 años? No, pues 3. 3 años, 3 años. Fue en el Maite, 2020. Emilio, 2020. ¿Cuánto Googleen. tiempo duró? En el tercero ya podíamos salir, pero con mascarilla. Ah, en el tercer, o sea, estuvimos 2 años en Cueva Encerrado. Agua. Sí. 2 años encerrado, en el tercero pudimos empezar a salir. Ya, pero empezó ahí ya no en necesitábamos marzo del permiso. 2020 y empezamos a salir como en el 2023, me calza. 19, pues. No, el 19 fue el estallido social. Sí. Que Y Chile al otro despertó. año, y al otro... Ay. Y al otro año, ¿Qué dijo? No entendí. Chile despertó. No, Así le dicen, po. Es que después de la pandemia, después Mira. ¿Viste? En China. en China, pero acá en Chile. El 11 de marzo del ¿Viste? ¿Viste? Porque Si fue el otro día de mi encontraron cumpleaños. El 5. ¿Está ahí El 10, po. El 10. Ay, tú eres Piscis, amiga, por eso nos llaman Obvio, tan bien. obvio. Porque Piscis con Virgo se dan súper bien. Pero escúchame, ahí hay un tema. Los mejores amigos son los tauros. Pero escúchame. Los más leales, Escúchame, estúpidas. yo sentí que se pasó volando ahora que lo veo desde acá. Claro, pero los cuando 2 uno años estaba harto. ahí sentía que no iba a salir nunca más porque iba a Ay, yo estaba morir. feliz. Estaba feliz. Yo de que estar soy en mi Pati casa. Perro, yo que soy Pati Perro, lo único que quería era yo ahora, salir. ponte tú, lo he conversado con algunas personas. Estoy feliz. Y es como un tema de conversación con la gente de nuestra edad. Po. Y por ejemplo, la otra vez me preguntaban, ¿y a ti, Sabi, te afectó en algo? Yo le dije, ¿sabes qué? Nada. Yo hasta ahorré plata. Sí, po. Sí, po. Yo Ahorré también. un mucha. montón. Bueno, o sea, yo me compré el departamento que está acá, pude poner el pie. O sea, ahorraste mucho entonces. Es que yo vendí el departamento donde estaba en pandemia y compré este en pandemia. Pero viste, yo ahorré plata. Ahí uno puede hacer muchas cosas. No, lo encontré fantástico. No, los niños no se enfermaban. No, Había más pajaritos. Y había además más uno animales empezó a silvestres. compartir más en no, familia. pero se subieron las cuentas de la luz y el agua. Sí, pues, obvio, porque estaba en pero la una casa. por otra. Pero escúchame, hay Y- un tema ahí porque cuando uno podía tomar desayuno, almorzar, Todo junto. todo junto con su Y familia. todos los días. Todos los días. Es que había gente que estaba colapsada. Con los niños yo estaba feliz. Ya, pero porque tus niños están... No, estaban viendo Ellos noticias. saben, quieren estar en su casa, no son Sí. niños callejeros. O sea, no quiero decir que hay niños que sean callejeros, pero ellos están acostumbrados a Que estar tengan en su amigos casa, en ¿cachai? su cuadra. Yo pues, debo, Claro. yo debo decir que ahí solté los tablets y los celulares. ¿Cómo ¿Cómo lo soltaste? Se los entregué. Para Ya. que pudiesen divertirse, Ah, ver Netflix obvio, y todas esas pues, cosas. Quedarse contando los puntitos Sí, de la pues, pared. Sí, po. Ya. No, pero espérate, que había cuando la profesora de educación física te decía. Este es el pie. Ahí- Había que ahí hacer un video. Esto para la maca porque el otro día fuimos a buscar a nuestro hijo en una fiesta y me decía, ¿te acordáis en pandemia? Que resulta que la profesora lo hacía en su casa, pues, guay, y no cachaba todo lo que pasaba en Educación su física casa. desde la casa. Sí, pues ella hacía la clase de educación física. Sí. Y claro, ella tenía patio, pero nosotros no teníamos patio y la Nosotros pelotita, hacíamos- entonces al final mi marido, ¿qué hizo? La bajaba al quincho
para que ahí practicara. Y yo en ese edificio vivía un futbolista, bueno, y el buen entrenaba y se sentía, porque cuando corrían y hacer el silencio, sentíamos que estaban los cabros, weón, haciendo De todo. de todo, ¿cachai? Y me acuerdo que en una, la Fercita era chiquitita y la profesora estaba, porque esto parecía la ouija, ¿me escuchan? Tan conectada, porque al principio nadie cachaba, entonces todas sí, y resulta que le estaba preguntando en el curso en el ex curso de la FEFI, habían 2 Fernandas. Entonces le decía, Fernanda, y la Fernanda decía, no sé, mira, me están llamando porque están llamando a la otra, ¿cachai? Nada que ver, y la cuestión, y ella como que, y no dice el apellido, pues mamá, no, Fernanda Lira, ya, y le preguntaba y la Fernanda le respondía, y resulta que no escuchaba a la profe, y varias veces la profe agarraba el computador, cachaba que ella era el problema y se iba a meter a la casa del vecino, No. le golpeaba y el vecino estaba tomando desayunito, permiso, y ahí hacer la clase y uno veía todo, cómo salía de la casa, cómo golpeaba la puerta, espérense niños, espérense un poco, ¿cachai? Oye, Porque el vecino tenía yo diría mejor- problemas mejor técnicos. sonido. Espérate, y la Fefi estaba ahí. Me pongo un cetatólico. Sí, no, pero estaba ahí y le estaban preguntando y la Fefi respondía, Fefi, no te escucho. Entonces la Fefi ya en un minuto ya cansada y se pucha, si el internet de la profe es como al... Y le dice, Fernanda, te estoy escuchando. Y la Fernanda agarra el computador y lo cierra y se fue a esconder al baño de la vergüenza que tenía. Y yo, Pobrecito, como que hija, fuera por normal. favor, esto le pasa a cualquiera y la cuestión. Y yo conectándome a la clase para darle explicaciones, pues imagínate, ella le había dicho a la profesora que su internet... Oye, pero hay un video en internet que de repente ahí me sale de un cabro que hace un volcán. Ah, sí, ¿No pues, has ahora cachado? que- ahora- Y ahora la vieja quiere que le ponga, no sé. ¿Quién dijo eso? Un silencio. Oye, fue muy bueno. Yo La me acuerdo verdad que está en el baño, weón, y no que está en reunión de curso, que lo he visto No, video que circula, que está en el baño, deja el celular ahí y no apaga la cámara. Y ella está haciendo del do, no sé, y se para y se empieza a limpiar y da vuelta el Y está con la poto, cama. y saca las toallitas mojadas y sí, y está el celular ahí y todo así como, weón, y todo. No. La chascona, se le vio la chascona, se le vio. No, yo me acuerdo que en una reunión yo estaba en la oficina y teníamos que difundir una información como del comité paritario. Como del comité paritario, entonces los que estaban en teletrabajo, los que estaban en teletrabajo, entonces había un compañero y él estaba así, no, sí, no, y tenía que explicar tú, y el compañero que estaba en teletrabajo, sí, de repente el compañero tenía un Pokémon aquí, un mono, un Pikachu, y el hijo estaba atrás así, y le hacía así, y nosotros todos muertos de la risa, y él no cachaba, po. Y sabes que después de nuevo, y el cabro chico lo hacía después con 2 monos así, y hacía así, y sabes que todo, y después hasta que una le dijo, oye, tu hijo, así que, pero weón, le dijo que te he dicho que no me molestes cuando estoy trabajando, y lo meto bien, y era un pajarito Bueno, chico, la Emma al principio chico, era chiquitita y recién estaba como caminando, ¿te acuerdas, Maite? Y de repente la Emma va, y estábamos en reunión con Pedro, pues, y estábamos así, ¿no? Oye, Caro, y la usted, no, sí. Me dicen, Caro, la Emma se había subido al sillón Y en se cayó. pelota, sin pañales, sin nada, y yo, ¡ay, vuelvo al tiro! Ay, qué Y la Emma, No, pero pasaba. No, Yo tenía sí, una compañera po. que le decía, se veía que ella estaba conversando y todo, y se veía una manito aquí, ¿cachai? Como una manito que le hacía así. Y ella hacía así y le daba una galleta. Y después de nuevo la manito. Después de nuevo la manito chica. Y después ella dijo, ¿me pueden esperar un poco? Anda, tú cómete las galletas ayer que te dije que estoy en reunión. Y va y tira el paquete de galletas, cabrón, chico. Yo reté a una de mis Qué hijas horror. en plena Qué horror. reunión. En plena reunión y no caché que el micrófono no estaba apagado. Man. Bueno, y de hecho me dijeron así como, ¡oh! Qué bélica. Sí. Bueno, No, sigamos. siga. ¿Quién usó mascarilla artesanal? no, Yo. yo no. Yo me hice una con una bandana. Es que Y un estuvieron papel súper filtro del escasas. laboratorio. Estuvieron súper escasas las mascarillas en un minuto y se acabaron. Bueno, No, yo te pero mandaba. Al principio. Yo le mandaba la la Pame. primera Sí. semana. A ti también creo que te mandaba. Sí, mandaste. Sí, La parece que KN90 y no sé Es que cuánto. tú fuiste la primera, porque como tú eres más pudiente, Sí. tú fuiste la primera que compraste esa. Sí, Y esa era mejor porque como que te quedaba como más espacio. como un pato. Yo tenía eso sí, Sí. que
alargarlas más porque me tiraban la oreja Ay, para pero adelante. cachate que de repente andaba gente como con esa así de los gases, güey, en la micro, y que me daba tanta risa. Dios mío. No podí, pues no podí. Ahueonao. Ya. ¿Quién Pensaba que pensó? esto era la guerra. ¿Quién pensó que todo esto era una Chernobyl. mentira? No, yo no. Yo no. Yo sí. No, yo siempre supe que era... Sí. O sea, no tan como mentira, ¿cachai? Sino que... Bueno, como es que- que cómo justifica que se muera tanta gente, loca. Es que no, es que yo sentí como que estaba todo planeado, tal vez, no sé, pues y aparte que el... Pero que el no sé. bicho existía. Sí, pues, pero también pensaba yo que había harto como... Porque yo no, en un momento no me explicaba cómo había personas que eran tan sanas y se enfermaban y se morían. Y por qué otras que tenían miles de enfermedades Como de lo mío, base, pues. ni siquiera les tocaba el bicho, ¿cachai? Entonces ahí empecé a investigar y con un amigo que tengo nos mandábamos cosas, ¿cachai? Así como, oye, Sabi, mira, léete esto. Ya, y lo comentamos en la noche. Ya, oye, Sabi, leamos esto, ¿cachai? Y empezamos y nos metimos en la cuestión así genética. O sea, yo tengo ¿Cachai? un tío. Y leímos muchos papers y cuestiones, pero un montón. Un tío- Entonces yo ahí como que me hacía sentido muchas cosas que escuchaba en la tele y no entendía nada, porque ¿para qué estamos con cosas? Éramos todos muy ignorantes. Entonces yo dije, yo no quiero que me gane la ignorancia y voy a leer, porque en realidad me interesa saber, pues si le llega a dar a alguna persona de mi casa, quiero entender también. Pues, ¿cachai? Yo tengo un tío abuelo que vive en Honduras y él es cubano y es doctor allá en Honduras y él hizo un libro sobre las vacunas porque él estaba en contra de las vacunas y cuando estaba el tema, lo estaban entrevistando recién con el COVID y le estaban preguntando por las vacunas, él no las recomendaba porque no había estudios Obvio. y lo vetaron. Ya, Sí, pues ¿viste? porque no era... No Porque estaba como, no aunque es- tuviera razón, en el minuto donde estaba No con era tantas ético para el muertes, momento. claro, pues no podéis decir que no, si la Sí. gente se iba a morir. de Ya, la nada. ¿quién empezó a hacer recetas de cocina en la pandemia? La Maite Contanza. Maite María, sí. Ella empezó a hacer muchas cosas. Hoy que gaste huevo y harina. Sí, obvio. Ya. ¿Quién hizo ejercicio en su casa? Yo no. ¿Quién peleó en la pandemia con alguien de su familia? Yo no. Yo a una sola persona que no fue pelea, sino que después caché que se lo tomó a la mala. Mi papá está afuera de Santiago, obviamente me quedaba muy retirado, mi hermano vive en Estados Unidos, yo soy sola con mis papás. Sí. Entonces, claro, pues todo el mundo quería ir a pasar la pandemia allá, pues. No, pues. ¿Cómo? No, porque una persona en particular dijo así como... Vamos a voy a allá. ir, me voy a ir porque solo, ¿cachai? Separado, qué sé yo. Entonces dijo, no, yo voy a proponerle a tu mamá ir para allá y toda la cuestión para yo pasar como 2 semanas allá con ellos. Aislado. No, y después irse a otra parte y después volver después de 3 semanas. Y le dije, Andar ¿estás pechando. mal loco? ¿Andar pechando? Claro, porque yo era responsable de mis papás. Si a mi papá les pasaba algo, nadie me iba a ayudar. Aparte que tú no ¿cachai? podías partir a cada rato para allá, al menos en esa época. Po. Po. O sea, iban a quedar No, en San está bien. Fernando o sea, en Rancagua o en Santa Cruz iban a quedar, po. Ya. Y se molestó, pero Ya. ¿qué pasa, amiga? ¿Por qué está mirando? Algo pasó Ay, afuera. algo pasó. Ya, vamos Ya, a ir a no saquear. sé. ¿Quién pidió más delivery en pandemia? Uy, yo. ¿Quién Yo compró nada. weá? Yo nada. Oye, en Temu. No, yo nada. En Temu. No estaba Temu, po. No, pero en AliExpress, esa cuestión. Sí, no, yo No, compré de yo todo, no. de tutti quanti. Yo también. Yo de nada. Bueno, espero que no venga otra pandemia. Ojalá que no, y pues, si amiga. viene, ojalá que Salgamos, zafamos, nos pille zafemos. bien como país, porque Mm. yo creo que igual el país estuvo Estuvo actuó a la súper bien. altura. Mm. Sí. No, Así pero por que- eso hay que ser... Estaba hay que ahí tener el fe. presidente que está en el cielo, pidiendo nada. Ay, Que- Sea quien sea, hay que tirarle besos igual. Sí, Sí. bueno, vamos cerrando, amiga. Sí, vamos cerrando. Sí. Uy, vamos al capítulo 20. Sí, un abrazo gigante para todos los sobrevivientes de esta pandemia y esperemos que hayan recordado cosas buenas y las cosas Triste, humana. tristes. Lo lamentamos. Lo lamentamos, pero estén ahí también con un recuerdo. Si hay algún pariente, tengan los recuerdos más lindos de ellos. Así que vamos cerrando y Cariño a todos, síganos. Suscríbanse. Síganos, suscríbanse. chao, ¡Chao!